Bueno, vamos a ver circulación en lechos especiales. Cuando hablamos de lechos especiales estamos hablando de microcirculación, es decir, arteriola, o sea, los vasos más pequeños de la circulación con su intersticio y su intercambio celular, pero las características diferenciales que tiene cada microcirculación. O sea, las generalidades de la microcirculación ya las vimos, ¿sí? El sistema de drenaje, los componentes, todo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Hay lechos especiales que van a tener características, bien, que van a hacer que sean diferentes a otros lechos. No, acá vamos a ver circulación cerebral y circulación coronaria, pero lechos especiales comprende circulación renal también, circulación hepática, por ejemplo, pero como eso se ve en los respectivos temas, por ejemplo, flujo sanguíneo renal lo vimos en las clases de renal, hepático se ve en digestivo, entonces vamos a centrarnos directamente en los dos lechos especiales que no vimos en otro lado. Con respecto al primer lecho especial, le vamos a hacer referencia al cerebro, ¿sí? Como siempre, cuando hablamos de uno de los flujos sanguíneos, así como lo hicimos con el riñón y demás, tenemos que saber en la cantidad de sangre que a ese órgano, en este caso el cerebro, le llega en un minuto, cuánto del porcentaje del volumen minuto es. Bueno, al cerebro le llega el 15% del volumen minuto. Eso equivale a 750 mililitros por minuto. Diferente a, por ejemplo, el riñón, que le llegaba el 25% volumen minuto y eso equivalía a 1200, 1500 mililitros. Bien, como siempre, como lo vimos en el lecho renal y demás, la idea es que ese porcentaje del volumen minuto se mantenga siempre constante, ¿sí? Que no sufra el tejido ni el aumento ni la disminución. Bien, un aumento, y siempre tenemos que saber explicar qué es el problema, porque siempre acá en fisiología nos tenemos que preguntar el por qué. ¿Por qué quiero que le llegue la misma cantidad de sangre, no le llegue más ni menos? Bueno, al riñón si le llega más sangre, se le rompe todo el glomérulo renal, porque la presión hidrostática capilar en exceso te rompe el glomérulo, te puede llevar a tener insuficiencia renal. Bien, y por otro lado, la disminución de sangre hace que el riñón filtre menos, se te empiezan a acumular sustancias nocivas en el cuerpo, porque acuérdense que la orina sirve justamente para eliminar cosas nocivas, por lo tanto, disminuir el flujo sanguíneo renal también trae consecuencias, ¿sí? Ahora, con el cerebro tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué quiero mantener el flujo sanguíneo cerebral constante? El cerebro, todos los órganos son delicados, pero el cerebro es el más delicado de todos. Con lo que es sangre, es el más delicado de todos. ¿Por qué? Porque la regulación de la cantidad de sangre que le llega es muy rigurosa, porque el cerebro se lleva mal cuando le llega menos de 750 mililitros por minuto y cuando le llega más. Cuando le llega más, el problema del cerebro es que como está contenido en el cráneo, y el cráneo es una superficie inextensible, esa sangre se empieza a acumular, te empieza a comprimir estructuras parenquimatosas del sistema nervioso y te puede generar lesiones como enclavamiento del tronco en el agujero magno del occipital y se te rompe el tronco y chau, no la contás, muerte encefálica. Es grave, la hipertensión endocraniana es grave. Entonces, el aumento del flujo sanguíneo cerebral traería hipertensión endocraniana porque el cráneo es inextensivo. Y la disminución del flujo sanguíneo cerebral, por otro lado, generaría lesión de las neuronas. Todas las células se lesionan cuando le llega menos oxígeno, pero las neuronas son las células más intolerantes a la hipoxia. 5 o 7 minutos es más o menos el tiempo que resiste una neurona sin oxígeno antes de morirse. Más de eso, se muere. ¿Bien? Yo le digo trola, perdón el término, pero es así, es muy trola la neurona, real. No le das oxígeno, se muere. ¿Bien? Bueno, si bien la estructura de la microcirculación va a compartir las mismas características que ya vimos en la clase de microcirculación, no se olviden que particularmente el parénquima cerebral tiene una barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica te la constituye en parte la microcirculación, porque las células endoteliales de los capilares de la microcirculación cerebral tienen uniones muy estrechas, los capilares continuos. De hecho, esto creo que cuando les dije los tipos de capilares en la clase de, de microcirculación les recalqué el hecho de que el cerebro tenga capilares continuos y además hay como una especie de contención de ese vaso sanguíneo con prolongaciones de las células de la glía, bien, que forman justamente la barrera hematoencefálica, que va a tener como ventaja protección del sistema nervioso central, porque hay un montón de cosas que al sistema nervioso central no le van a llegar, bien, lo cual es beneficioso. Y las desventajas que trae esto es la cuestión farmacológica, es lo que genera cuando nosotros queremos tratar una enfermedad del sistema nervioso central, tenemos que seleccionar
drogas que pasen la barrera hematoencefálica y no todas lo hacen, así que se complica un poco para el tratamiento médico de las enfermedades del sistema nervioso. Bien, pero saliendo de eso, la barrera hematoencefálica tiene una función importante que es el aislamiento del cerebro. Bien. ¿Hay zonas del cerebro sin barrera hematoencefálica? Sí, lo vimos en la clase de balance hidrosalino, los órganos circunventriculares, como el órgano subfornical, que son los donde están los osmoreceptores para la liberación de antidiurética. Tiro ese chivo para repasar balance hidrosalino ahí de Yapa. Bueno, con respecto a la regulación del flujo sanguíneo cerebral, al igual que la renal, ¿se acuerdan que la dividíamos en intrínseca y en extrínseca? Bueno, cuando hablamos de la regulación del flujo sanguíneo cerebral, nos referimos a la intrínseca o autorregulación, que les dejé ahí para que digan la definición, la cual ya la saben de la clase de renal, que es mecanismos que se ponen en marcha para mantener el flujo sanguíneo, en este caso cerebral, constante, a pesar de los cambios de la presión arterial. O sea, cuando tu presión arterial aumenta, a tu cerebro le va a llegar más sangre. Y tu presión arterial si baja, al cerebro le va a llegar menos sangre. La idea es que la autorregulación pueda modificar el calibre de las arteriolas de la microcirculación para hacer que cuando la presión arterial esté alta, le llegue la misma cantidad de sangre, a pesar de que tienda a llegarle más, y que cuando la presión arterial esté baja, le llegue la misma cantidad de sangre, a pesar que tienda a llegarle menos. ¿Ok? Para eso se van a desencadenar un montón de mecanismos moleculares, que bueno, los vamos a ir viendo ahora, los vamos a ir nombrando. Y no se olviden de resaltar que esto de la autorregulación es importante cuando estamos dentro de los parámetros normales de presión arterial. Como siempre les dije y como les dije en la clase de renal. Si vos tenés una sistólica de 180, por más que tus arteriolas del sistema nervioso se te cierren así, no va a haber mecanismo de autorregulación que soporte eso y a tu cerebro le va a llegar cualquier barbaridad de sangre. ¿Ok? Esto de la autorregulación es copado cuando la presión arterial es normal. Situaciones patológicas de presión arterial, que es cuando está muy por encima, muy por debajo, la autorregulación, por más que esté en marcha a todo lo que da, no le va a dar el cuero para poder solventar y que la sangre llegue de la misma cantidad. ¿Sí? Imposible. Bien, característicamente la autorregulación del sistema nervioso central es muy rápida. Bien, ¿por qué? Si te preguntan, ¿por qué es tan rápida? Bueno, y ahí volvés a explicar lo mismo que dijimos hoy. Bueno, le tiene una explicación, ¿no? De esto de lo perjudicial que genera tanto el aumento como la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Bien, predominan diferentes tipos de autorregulación en los hechos especiales. En el renal veíamos que predominaba, por ejemplo, el miogénico. ¿Se acuerdan que la arteriola aferente? Estoy citando el riñón como loca, estoy como media obse, pero bueno. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la arteriola aferente tenía canales de calcio operados por estiramiento y según si había más presión arterial, si te tiraba la arteriola aferente se cerraba para que no le entre tanta sangre o al revés, ¿no? Entonces es una regulación más bien endotelial del flujo sanguíneo. Acá en el flujo sanguíneo cerebral se predomina la metabólica. Sobre todo los gases en sangre son los principales reguladores del tono del músculo liso. El dióxido de carbono, por ejemplo, cuando hay hipocapnia, es decir, menos dióxido de carbono, se vasocontraen las arteriolas del cerebro y cuando hay hipercapnia se genera una vasodilatación. La razón por la cual cuando hay hipercapnia y vasodilatación es porque el dióxido de carbono es dador de óxido nítrico, entonces ahí lo que ustedes tienen que sumar es relacionarlo con las clases de músculo liso del día 1, cuando vimos que el óxido nítrico tenía receptores de tipo guanilato ciclasa, que en el músculo liso generaba la relajación por todos los mecanismos que ya vimos, los cuales se los pueden preguntar para conectar y integrar todos los temas. Bien, ¿tiene sentido que cuando hay hipercapnia haya vasodilatación? Creo, traten ustedes de razonarlo. Piensen que si hay hipercapnia, vos tenés más dióxido de carbono dentro, probablemente la frecuencia respiratoria esté más baja y estés en un nivel de hipoxia, entonces las arteriolas del cerebro tienden a dilatarse justamente para que le llegue la mayor cantidad de sangre posible y poder extraer la mayor cantidad de oxígeno posible, porque ya dijimos que las neuronas son muy sensibles a la hipoxia. Bien. Bueno, en la hipoxia es mucho más importante la regulación del dióxido de carbono. La de la hipoxia, cuando baja la concentración de oxígeno, vasodilata y si hay mayor concentración de oxígeno, vasocontrae. Bien. Hay otro mecanismo también muy importante que es el endotelial, no tan importante como el de los gases, pero también es un mecanismo intrínseco de autorregulación que está dado por lo que pueda llegar a sentir tu endotelio, ¿sí? Cuando tu endotelio siente una presión de perfusión aumentada, eso se interpreta como que está llegando más sangre,
se libera endotelina y la endotelina es vasoconstrictora. ¿Bien? Tiene sentido. Si hay más presión de perfusión, está llegando más sangre, vasocontraes para que no llegue tanta sangre y que llegue lo normal. Acuérdense lo que les expliqué en la clase de renal. A ver, vamos a centrarnos. Presión arterial, clase de presión arterial. ¿Se acuerdan que cuando aumentaba la presión arterial, nosotros vasodilatábamos nuestros vasos para bajar la presión? Bueno, eso es en los lechos sistémicos. En el cerebro, de hecho, con huevo bajarte la presión, si está alta. ¿Me siguen? Al cerebro le va a la autorregulación habla de algo egoísta para la perfusión de ese órgano, y si la presión arterial aumentó, tu presión de perfusión aumentó, vos vas a generar vasoconstricción porque a vos no te interesa cómo esté la presión, te interesa que a tu órgano no le llegue sangre de más. ¿Sí? Bueno, cuando la presión de perfusión está disminuida, se libera una proteína que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es vasodilatadora, que espero que por favor todos digan, este me suena, ¿dónde lo vimos? Bueno, lo vimos en sensibilidad somática, cuando les expliqué los nociceptores, el efecto antidrómico, que les expliqué que el receptor, además de recibir, producía sustancias, era sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que también era vasodilatador y que tenía una función más inmunológica en la vía nociceptiva, y acá tiene una función reguladora del flujo sanguíneo. ¿Sí? Bueno, hay una hipótesis que a lo mejor se las pueden llegar a preguntar cuando están hablando un poco de esto, es la hipótesis de Monroe-Kelly. Monroe-Kelly lo que plantea es, ustedes piensen que lo que constituye la presión intracraniana, o sea, la fuerza que ejerce sobre la superficie del cráneo, todos los componentes del cráneo, básicamente el 80% va a venir de lo que te genera el parénquima del cerebro, o sea, el cerebro propio, cerebro no, digamos, todo el sistema nervioso central, cerebro, tronco, cerebelo, todo eso, también la sangre y también el líquido cefalorraquídeo. O sea, entre el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, lo que se genera es una presión intracraneal determinada, la cual siempre tiene que estar en valores normales para no generar problemas. ¿Ok? La hipótesis de Monroe-Kelly dice, esto se quiere mantener constante. Si en algún momento llega a aumentar alguno de estos, otro tiene que bajar para compensar y que la presión intracraneana no aumente. Por ejemplo, si vos tenés un tumor, es decir, una masa en el cerebro, estás aumentando la presión intracraneana por aumentar, digamos, el parénquima cerebral. Entonces lo que vos tenés que hacer es o bajás la sangre o bajás el líquido cefalorraquídeo para compensar y que esa presión intracraneana no sea tan alta. Y ahí te pueden preguntar, para vos, ¿qué va a bajar? ¿La sangre o el líquido cefalorraquídeo? Si vos decís la sangre, te doy un cachetazo porque te expliqué todo. No, mentira. No, pero es muy relevante la sangre. Ya les dije, o sea, la sangre es como sagrada para el cerebro, ¿sí? Es sagrada. Cualquier problema vascular en el cerebro trae consecuencias, ¿sí? A veces son permanentes, otras veces no, pero en general cualquier problema, más de 5 minutos con algo vascular en el cerebro, problemas, ¿sí? Cuestión, si a vos te preguntan, basándote en la hipótesis de Monroe-Kelly, que te explica que vos tenés que bajar alguno de estos componentes cuando aumenta otro, vas a decir que va a bajar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? De hecho se ve, los pacientes con neoplasias, el líquido cefalorraquídeo que se produce es mucho menor. ¿Bien? Bueno, perfecto. Después vamos con la regulación extrínseca del flujo sanguíneo cerebral. Básicamente es poco importante, así te lo dice el libro, así lo dicen los de la cátedra. Acá lo que te regula el flujo sanguíneo cerebral predominantemente es la autorregulación, ¿sí? Bien, entonces es poco importante, pero bueno, recuerden que el simpático genera vasoconstricción y el parasimpático vasodilatación. Pero esto es leve, la extrínseca casi no tiene importancia, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de una entidad que esto que yo les voy a contar ahora es algo que se charla mucho en las clases. Entonces, ustedes en un final, si eventualmente les toca la única bolilla de las 20 que tiene flujo sanguíneo cerebral y tienen que hablar de esto, eh, en ese caso, lo que ustedes tienen, a lo mejor pinta hablar de esto de edema cerebral porque es algo que se discute en las clases. Entonces, esto es para desaprobar si no te lo sabes. No, pero te suma puntos, porque todo lo que vos puedas chamullar desde el punto de vista algo médico o algo que te contaron en la clase, no le vas a decir me lo contó Valentina del curso de física. No, va a decir me lo contó mi profe mientras que cursaba, haciéndote el estúpido y el actor. ¿Okay? Bueno, el edema cerebral de la altura. Básicamente lo que esto genera es que cuando nosotros nos vamos por encima del nivel del mar, el cerebro se edematiza. ¿Bien? ¿Por qué se genera esto?
Básicamente, cuando vos, tiene que ver con lo que hablamos de los gases, ¿sí? Cuando vos te vas por encima del nivel del mar, tenemos una hipoxia hipovárica. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que bajaba los niveles de oxígeno? Hipoxia habla de menos concentración de sangre. Hipovárica es porque hay menos en lo barométrico, que es la atmósfera, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos por encima del nivel del mar, bajan los niveles de oxígeno. Lo habíamos visto en las clases de respiratorio, que yo les expliqué lo de la eritropoyetina, lo de Bolivia, lo de la mar en coche, que ya lo habíamos visto todo redetallado a eso. Bien, cuando vos tenés una hipoxia, lo que va a generar entonces es una vasodilatación. Esto te aumenta la presión hidrostática capilar a nivel de la microcirculación cerebral, te genera mucho más filtración, se empieza a escapar líquido a lo loco en el intersticio del cerebro y eso, por supuesto, te genera, el cerebro se te abomba todo, se te dematiza. Bien, hay algo que se llama zona de la muerte, que es una zona por encima de los 7.500 metros de altura, donde el humano ya no puede adaptarse en esas condiciones y le produce el edema cerebral y la muerte. Es una muerte de tipo encefálica, ¿ok? Se muere el encéfalo, ¿bien? Entonces, todo lo que el encéfalo, no el encéfalo, sí, el encéfalo, específicamente el tronco del encéfalo, todo lo que regula, por ejemplo, el centro de la respiración, el centro de la presión arterial, que ya lo hemos nombrado en otra oportunidad, todo eso va a dejar de tener control, entonces la persona se hipotensa, se bradicardiza y, y te genera una bradipnea y se te muere, ¿sí? Por el edema, por la muerte encefálica. Bradipnea es menos frecuencia respiratoria, por si no lo sabía. Bien, hay gente, el Monte Everest, no me acuerdo, creo que tiene 9.000 metros, no me acuerdo. Hay gente que llega hasta la punta del Monte Everest, mucha gente se muere en el camino, se muere por esta razón, por el edema cerebral. Pero bueno, la gente que está entrenada de toda la vida, a lo mejor puede llegar a sufrir una adaptación, a lo mejor no. El que no se murió porque tocó la punta del Everest, porque su cuerpo estuvo adaptado. Eso le lleva demasiado tiempo, están toda la vida entrenando. Hay días que suben más, suben más, suben más, muchas veces en el camino se quedan inconscientes y se desmayan, la quedan, después vuelven, algunos van con máscaras de oxígeno, otros no. Bien, esto es lo que les dije, la compresión de las estructuras cerebrales vitales es lo que te genera la muerte. Imagínate si comprimí el bulbo del encéfalo, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene el centro de la presión arterial. El centro de la presión arterial, se te muere, se te hipotensás. Tenés desistólica 50. No te llega sangre a ningún tejido, pues sin presión arterial no hay sangre en los tejidos. ¡Chau! ¿Cuánto tarda en morirte? Menos de una hora. ¿Sí? Y después, hay una pregunta que les dejo acá porque les encanta hablar de esto en la cátedra, que son los Sherpas. Los Sherpas es una comunidad aborigen que vive en las alturas, no me acuerdo en qué parte del mundo, si quieren googleenlo, pero básicamente son personas que viven en las alturas, ¿sí? Y que lo que pasa con los Sherpas es que claramente el vivir toda su vida ahí lleva una adaptación fisiológica, ni hablar la eritropoyetina que la tienen al mango, ¿no? Por supuesto. Y la policitemia que tiene por tener esa eritropoyetina también, ni hablar. Pero el problema es la adaptación que eso conlleva. Bien, nada. ¿Esto qué es? Fruta. Este cuadro que está acá, fruta le vamos a poner, ¿sí? Es mandarle fruta. Te están hablando del flujo sanguíneo cerebral y vos ahí te haces el estúpido y le decís, esto tiene que ver, profe, vos sabés que lo vimos en la clase, nos explicaron de que, por ejemplo, los Sherpa, y le tiras eso y el profe se queda encantado, porque quiere decir que vos prestaste atención en las clases y no hay nada mejor para un docente demostrarte que te prestaron atención cuando dabas clases. Así que nada, ténganlo en cuenta para mandar Saras. Con respecto a la circulación cardíaca, que también la van a leer como circulación coronaria, justamente porque son las arterias coronarias las que le proveen la oxigenación, a la perfusión, mejor dicho, a todo el parénquima cardíaco. Parénquima no, no es un órgano, no. Bueno, tejido cardíaco, muscular. Bien, ¿qué tenemos que saber del flujo sanguíneo coronario? Lo van a ver abreviado de la misma forma que el cerebral, pero ojo, en esta parte del material FSC sería flujo sanguíneo coronario o cardíaco y en la otra parte del material, de la parte de cerebro, sería flujo sanguíneo cerebral. Ojo, no se vayan a confundir. Es el 5% del volumen minuto, fíjense de poquito, eso equivale a 200 mililitros por minuto, como siempre. De todos los flujos sanguíneos tengo que saber porcentaje de volumen minuto, valor normal. Bien. Bien, acá tenemos la explicación más importante. Anatómicamente nosotros sabemos que
que las arterias coronarias están inmersas en el músculo, en el miocardio, ¿no? En la parte muscular del corazón. Eso implica que cuando el miocardio está en sístole, es decir, hipermega contraído, las coronarias están comprimidas, haciendo que no le llegue sangre a la coronaria en la sístole, y cuando estemos en diástole, es decir, el corazón relajado, la coronaria se perfunde nuevamente. Bien, esto es algo que lo nombramos. En la clase de ejercicio, un montonazo, la importancia de no aumentar tanto la frecuencia cardíaca, porque si aumentás mucho la frecuencia cardíaca, aumentás la sístole, disminuís la diástole, y el corazón en diástole se perfunde. Entonces estarías perjudicando la irrigación del corazón. Bien. Bien. Hay que, a la hora de explicar por qué es importante mantener el flujo sanguíneo coronario normal, tenemos que hablar de algo que se llama consumo miocárdico de oxígeno, que es básicamente cuánto oxígeno consume una célula miocárdica en un minuto. Bien, es un órgano muy aeróbico el corazón, o sea, el músculo cardíaco depende mucho del oxígeno. Hay tejidos que pueden seguir metabolizando, funcionar metabólicamente, con un metabolismo anaerobio, como el músculo esquelético, con el metabolismo anaerobio no tiene ningún problema, loco, funciona igual, pero el corazón no, la verdad el corazón para poder formar ATP y contraerse bien requiere de oxígeno. Extrae muchísimo oxígeno en reposo, tranquilito. Vos durmiendo, con el teléfono latiendo, ya te extrae el 70% de lo que las arterias coronarias llevan. Eso implica que si vos de repente tenés a un corazón mucho más demandado, en una situación de ejercicio donde la frecuencia cardíaca está aumentada, entonces ahí vos lo que necesitas es más sangre. Porque imagínate que te extrae el 70% del oxígeno en reposo, si vos no le mandás más sangre, no le va a alcanzar, digamos, la extracción de oxígeno para poder satisfacer las necesidades. ¿Bien? El consumo miocárdico de oxígeno se calcula con el principio de Fick. El principio de Fick es la concentración de oxígeno de la arteria menos la concentración de oxígeno de la vena. Fíjense, la arteria te lleva más o menos 20 mililitros de oxígeno eh, y la vena se va con 5 mililitros de oxígeno, o sea que 15 mililitros, más o menos el 70%, extrae. Si vos eventualmente, no lo vamos a hacer, pero si eventualmente revisaras esta ecuación en otro tejido, por ejemplo el hígado, el riñón, vamos a ver que la concentración que le lleva de oxígeno a la arteria y la concentración de oxígeno con la que se va a la vena es bastante próxima, porque la extracción de oxígeno no es tanto. ¿Esto qué quiere decir? Que sea tan distante que vos, la arteria te llegue con 20 mililitros de oxígeno y que la vena se vaya con 5, quiere decir que le saca mucho del oxígeno. ¿Me siguen? Es muy aeróbico el corazón. Y eso se lo multiplica por el flujo coronario, que dijimos que era 200 mililitros por minuto. Bien, si nosotros a esto lo dividimos por 100, porque queremos que se exprese en mililitros, esto sería como 30 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre por minuto. O sea, matemáticamente esto tendría que hacer 20 menos 5, a eso lo multiplicas por 200 y eso dividido 100 te va a dar 30 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre por minuto. Bien, nadie te lo hace calcular a esto, ¿eh? Es más, capaz ni te preguntan qué es el principio de Fick. Pero a mí me parece importante que lo tengan en cuenta porque lo mencionan en una de las clases. Bien, vamos a hablar de qué depende el flujo sanguíneo coronario. El flujo sanguíneo coronario, como todos los flujos, va a depender de la diferencia de presión, o sea, que haya sangre en las coronarias, va a depender de cuánta presión haya en la aorta y cuánta presión haya en el seno coronario. ¿Sí? Los que no se acuerdan nada de anatomía, las coronarias vienen de la aorta y el seno coronario es el confluente venoso donde drena toda la sangre venosa. Entonces, vos necesitas que la aorta supere ampliamente en presión al seno coronario para que la sangre vaya de la aorta al seno coronario. Eso va a determinar que haya sangre en las coronarias, ¿sí? Como siempre, en el riñón va a depender de que la presión de la arteria renal supere a la presión de la vena renal, y así, como todos los tejidos, la arteria tiene que tener más presión que la vena para que vaya de arteria a vena el flujo. Bien. Además, tiene un componente vascular, que es el del radio y el de la ley de Poiseuille, como en todos los tejidos. El radio de la coronaria es un determinante del flujo sanguíneo de la coronaria, porque si vos de repente tenés menos radio en tu arteriola de la rama de la arteria coronaria, entonces vos vas a tener más resistencias, tenés más resistencia, una fuerza que se opone al flujo más grande, va a haber menos flujo. ¿Me siguen? Como siempre, es un determinante que ya lo sabrían explicar a esta altura. Este es el extra, este es el que el resto de los tejidos no tiene, que es el componente que se llama extravascular, haciendo referencia a esto que les menciono del miocardio, el hecho de que el miocardio comprima a la arteria, a la rama de la coronaria cuando está en sístole, hace que
sea un determinante más del flujo, ¿bien? Cuando estás en sístole vas a tener menos. Bien, el componente extraocular cambia según si esto es derecha o izquierda. Acá igual hay un gráfico donde medio resume a las dos. Más abajo hay un gráfico similar, este que lo vamos a explicar después, que te explica cómo genera el cambio entre la derecha y la izquierda. Yo les diría que si les piden dibujar la relación entre el ciclo cardíaco y la resistencia coronaria y el flujo sanguíneo coronario, vamos a dibujar el de abajo. Este es mucho más simple igual, lo voy a explicar igual como para que tengan un pantallazo, pero si nos piden dibujar vamos a quedarnos con este de acá abajo y ahora yo se los voy a explicar al final, ¿sí? En el eje de las X vamos a poner tiempo, expresado en milisegundos, vamos a dividir a la parte de las X en sístole y diástole, volviendo un poco a lo que es ciclo cardíaco, y en el eje de las Y resistencia coronaria total. Bien, fíjense cómo la resistencia de la coronaria durante la sístole aumenta completamente porque cuanto más comprimido está el corazón, entonces mucho más resistencia va a tener esa coronaria. Después en la contracción isovolumétrica se mantiene la resistencia, es alta pero se mantiene constante. Durante la diástole baja la resistencia coronaria y cuando volvés a entrar en sístole otra vez la volvés a aumentar. Bien. Cuando nos referimos a la regulación del flujo sanguíneo coronario, también lo vamos a clasificar en una regulación intrínseca o también llamada autorregulación, cuya definición tenemos que mencionar la misma que nombramos, ¿sí? En vez de decir flujo sanguíneo cerebral o renal, vas a decir coronario. Es principalmente metabólica la regulación, como en el cerebro. El cerebro también es principalmente metabólica. La riñón era más miogénica, más endotelial. Acá es más metabólica. ¿Bien? La sustancia reguladora del flujo sanguíneo coronario es la adenosina. Adenosina, que es una molécula que no es la primera vez que la nombramos en las clases de ritmos biológicos, cuando vimos la regulación del sueño y vigilia. ¿Se acuerdan que la adenosina junto con la melatonina eran las dos moléculas necesarias para inducir el sueño? Bien, la nombramos a la adenosina ahí en el sistema nervioso central. También nombramos a la adenosina en la regulación del flujo sanguíneo renal, parte del mecanismo de regulación intrínseca, el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, ¿bien? Y la cascada por la cual se forma adenosina es igual en todos lados, ¿sí? Siempre la adenosina surge como una consecuencia del catabolismo del ATP, o sea, célula que gasta mucho ATP, célula que va a generar mucha adenosina, porque ese ATP cuando se gasta termina dando ADP, ese ADP termina dando AMP y el AMP da fato inorgánico y finalmente la adenosina. Esa adenosina que se forma en las células miocárdicas, lo que va a generar es básicamente la vasodilatación. ¿Ven? La flechita va para allá justamente porque hace que la arteria coronaria que estaba más cerradita se termine abriendo. O sea, la adenosina acá es vasodilatadora. La adenosina en el riñón era vasoconstrictora. Y la adenosina en ritmo biológico, nada que ver con los vasos, era inductora del sueño. ¿Sí? Esto es mucha información, sí. Se lo van a aprender también. Ténganse fe. Esto es cuestión de ustedes hagan fichitas y se lo vayan anotando todo. ¿Bien? Perfecto. Básicamente, nada, esto ya, fíjense, la adenosina es un compuesto que ya mencionamos en la autorregulación renal, pero vimos que a nivel de la arteriola aferente generaba vasoconstricción. ¿A qué crees que se puede deber esta diferencia? Esta diferencia se debe a la expresión diferencial de receptores que hay en las arteriolas aferentes del riñón y en la parte arteriolar, rama de las arterias coronarias, ¿ok? Acá, como siempre, la adenosina o una molécula no hace nada si no tiene un receptor, ¿sí? El responsable de un efecto siempre va a ser el receptor. Hay en el Classroom un anexo que se llama anexo receptores de adenosina, que tiene la lista de los receptores de adenosina, ¿bien? Para que ustedes sepan a qué se acoplan y demás. Me parece un montonazo de info. A Irene le gusta preguntar a la titular, pero nunca te van a desaprobar por eso, para ponerte una muy buena nota. Si te saben los receptores de adenosina, yo se los dejo ahí para que ustedes lo lean. ¿Bien? Entonces, si vos razonemos esto juntos, que esto es lo que a mí me va a interesar si ustedes entendieron este tema. Bien, si vos tenés de repente mayor demanda metabólica cardíaca, ¿no? Tu corazón, más frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso hace que se gaste más ATP. Si yo gasto más ATP, entonces la adenosina va a aumentar, ¿sí? Entonces las arterias coronarias se van a dilatar. Y el flujo sanguíneo coronario, más madera me confundí, va a aumentar. Porque si vos tenés más vasodilatación, entonces menos resistencia, más flujo sanguíneo coronario.
¿ok? Tiene sentido. Va a tener más frecuencia cardíaca, vos querés más sangre en tu coronaria para que ese corazón pueda funcionar mejor. Tiene sentido. Ahora, si la demanda metabólica de repente es mucho menor, la adenosina entonces va a disminuir, las coronarias se van a contraer y el flujo sanguíneo coronario va a bajar. ¿Bien? Perfecto. La idea de todo esto es lo siguiente. Vos, la situación contraria, si de repente tu corazón está más en reposo, ¿no? Pues estás sentado, estás tirado en el sillón, entonces no estás gastando tanto ATP. Bien, la adenosina va a bajar, no es que la adenosina cuando baja activa un mecanismo de vasoconstricción, no, molecularmente no es que se promueva la vasoconstricción, pero como bajan los niveles de adenosina, y la adenosina es vasodilatadora, es como que el músculo vuelve a su tono normal, que es más cerrado, más contraído. Y esto de que el flujo sanguíneo cerebral aumenta o disminuye, no es que, sí, va a aumentar o va a disminuir, eso está perfecto, listo, no dije nada. Acá hablamos de un concepto que es el de reserva coronaria, bien, la reserva coronaria habla de cuánto nosotros podemos aumentar el flujo coronario cuando vasodilatamos por esto de la adenosina, y básicamente está disminuida a medida que avanza la edad. Esto de reserva coronaria es algo que se puede buscar en un estudio, bien, en personas ancianas con una eh, con un ecocardiograma, bien que es una ecografía del corazón, básicamente. Lo pongo ahí como un dato medio aparte porque queda medio colgado. La reserva coronaria te puede llegar a preguntar qué es y nada más, si es que te lo tomo. Bueno, ahora el gráfico que les decía. El gráfico es lo mismo que habíamos evidenciado en el otro, que es el tiempo, bien, estos diástole, acá tenemos la sístole, lo rosa más oscuro es, esto por favor vayan anotándolo, es contracción isovolumétrica, el resto de la sístole es eyección, bien, después tenemos relajación isovolumétrica y, ¿cómo sería? Llenado, la fase de llenado de la diástole, bien. Acá tenemos en el eje de las I, presión aórtica, este gráfico de presión aórtica no te lo van a tomar, o sea, es el mismo de presión arterial que estudiamos en las clases de presión arterial, con la onda dícrota, cuando se abría la válvula aórtica, cuando se cerraba, esto ya lo vimos, ¿sí? Me interesa esta parte de acá, que te diferencia cómo te genera un cambio lo que le llega de sangre a la coronaria durante la sístole del lado derecho y del lado izquierdo. El que más sufre es el lado izquierdo. ¿Bien? Pero ¿por qué es el que más sufre? Porque es el que tiene más miocardio. Si ustedes comparan la cantidad de masa ventricular que tiene el lado izquierdo y el lado derecho, ¿bien? El lado del ventrículo derecho es una porquería, o sea, no tiene nada de músculo comparado con lo que es el ventrículo izquierdo, que es una masa gigante. Tiene sentido. El ventrículo derecho le manda sangre al pulmón, que es el vecino del corazón. El ventrículo izquierdo le tiene que mandar sangre desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Entonces, la masa ventricular se asocia con que tiene que bombear sangre para muchos más lugares. Bien, y nada, acá se ve cómo durante la parte sistólica, eh, durante la parte diastólica es el pico flujo, digamos, donde más flujo sanguíneo coronario vas a tener, es mientras que estás en una fase de la diástole, después se mantiene constante, o sea, el mayor flujo se logra en la relajación isovolumétrica, que es cuando volvés vos después de la sístole, terminaba la sístole, entras en relajación isovolumétrica, es cuando más baja la presión del ventrículo, es cuando más se llena la coronaria, como que va de ahí de 1000 a 100. Y después tiende a mantenerse más constante. Y fíjense cómo en la parte sistólica baja. ¿Bien? Después, no le doy mucha bola, chicos, porque no es casi tomado. En las clases se los hacen pasar a dibujar, pero ese gráfico no tomado. Y perdón, me quedó la letra ahí chiquita, la extrínseca, pero lo único que tenemos que saber de lo extrínseco es cómo el sistema nervioso simpático, a nivel receptores acetilcolina, o sea, parasimpático, a nivel del flujo sanguíneo coronario casi no hay, tenemos la noradrenalina receptores beta. Esto necesito que se lo acuerden, ¿sí? Porque nosotros siempre que dimos receptores de adrenalina en vasos sanguíneos nombramos alfa-1-GQ, era vasoconstrictora. Bien, pero la noradrenalina en las coronarias tiene beta, EGS, dilata. Bien, ¿se acuerdan del concepto de fenómeno de redistribución del flujo que vimos en la clase de ejercicio? Que yo les expliqué que la adrenalina vasocontrae ciertos lechos para que le llegue menos sangre y relaja a otros para que le llegue más. Bueno, la adrenalina a nivel renal, hepático, el vaso, intestino, va a tener los receptores alfa 1, le va a mandar menos sangre, mientras que la adrenalina en la coronaria le va a mandar más sangre porque la dilata.
De todas formas, como también aclaré en la clase de ejercicio, lo que hace que la coronaria en ejercicio, que cuando tenés la frecuencia cardíaca alta, esté dilatada, bien dilatada, es la adenosina, que se acumula por gastar mucho ATP cuando la frecuencia cardíaca está alta, no es tanto el receptor beta. O sea, la cascada molecular de relajación de la adenosina supera ampliamente la cascada de relajación del beta, pero no está de más acordarse de la expresión diferencial. ¿Bien? ¿Importancia tiene esto de la situación de lucha y vida? Me explica el fenómeno de distribución del flujo, como lo vimos en ejercicio. Bueno, chicos, fin. Besos. Nos volvemos a encontrar pronto. Adiós.